Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Julio Mesa Gutiérrez, pertenezco a la ficha 188-1771 del programa de especialización tecnológica en gestión y seguridad de bases de datos. En su actividad de aprendizaje 6, evidencia 2 de la fase de ejecución. Este desarrollo es presentado al instructor Nelson Ruiz Gamba, SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. Bueno, bienvenidos al maravilloso mundo de las bases de datos. Vamos a hacer un pequeño énfasis y una pequeña introducción de algunos conceptos que es mejor tenerlos claros. Muy bien. El propósito de las copias de seguridad. El propósito de la mayoría de las copias de seguridad es crear una copia de los datos de manera que un archivo o aplicación en particular puedan ser restaurados después de un incidente borrado, corrupción o pérdida de datos. Por ello, el mecanismo de respaldo no es la meta, sino el medio para conseguir el objetivo de proteger los datos. Realizar pruebas a los respaldos es tan importante como el proceso de respaldo y restauración de datos. Nuevamente, el punto de hacer copias de seguridad es la restauración de los datos en un punto posterior en el tiempo. Sin pruebas periódicas no es posible garantizar que se cumple con el objetivo de proteger los datos. Backups completos. El tipo de operación de backup más básico y completo es el backup completo. Como su propio nombre lo indica, este tipo de respaldo copia la totalidad de los datos en otro juego de soportes, que puede consistir en cintas o discos. La ventaja principal de la realización de un backup completo en cada operación es que se dispone de la totalidad de los datos en un único conjunto. Esto permite restaurar los datos en un tiempo mínimo, lo cual se mide en términos de objetivo de tiempo de recuperación. No obstante, el inconveniente es que lleva más tiempo realizar un respaldo completo que de otros tipos. A veces se multiplica por un factor de 10 o más y requiere más espacio de almacenamiento. Por lo tanto, solo se suelen realizar backups completos periódicamente. Un dato muy importante. Los centros de datos que manejan un volumen de datos o de aplicaciones críticas reducido pueden optar por realizar un backup completo cada día o más a menudo, aún en ciertos casos. Lo normal es que en las operaciones de respaldo se combine la copia de seguridad completa con backups incrementales o diferenciales. Otro dato importante: backups incrementales. Una operación de respaldo incremental solo copia los datos que han variado de la última operación de backup de cualquier tipo. Se suele utilizar la hora y fecha de modificación estampada en los archivos, comparándola con la hora y fecha de la última copia de seguridad. Las aplicaciones de respaldo identifican y registran la fecha y hora de realización de las operaciones de respaldo para identificar los archivos modificados desde esas operaciones. Como un backup incremental solo copia los datos a partir del último respaldo de cualquier tipo, se puede ejecutar tantas veces como se desee, pues solo guarda los cambios más recientes. La ventaja de un backup incremental es que copia una menor cantidad de datos que un respaldo completo. Por ello, esas operaciones se realizan más deprisa y exigen menos espacio para almacenar la copia de seguridad. Backups diferenciales. Una operación de backup diferencial es similar a un respaldo incremental la primera vez que se lleva a cabo, pues copiará todos los datos que hayan cambiado desde la última copia de seguridad anterior. Sin embargo, cada vez que se vuelva a ejecutar, seguirá copiando todos los datos que hayan cambiado desde el respaldo completo anterior. Por lo tanto, en las operaciones subsiguientes almacenará más datos que un backup incremental, aunque normalmente muchos menos que un backup completo. Además, la ejecución de los respaldos diferenciales requiere más espacio y tiempo que los incrementales, pero menos que la de los completos. Backup de espejos. Un respaldo en espejo es comparable a una copia de seguridad completa. Este tipo de respaldo crea una copia exacta del conjunto de datos, pero solamente se almacena la última versión de datos en el repositorio de los respaldos, sin rastro de las distintas versiones de los archivos.
El respaldo es un espejo de la fuente de datos, de ahí su nombre. Todos los archivos diferentes se almacenan por separado, tal como se ubican en la fuente. Uno de los beneficios del respaldo en espejo es un tiempo de recuperación veloz. También es fácil acceder a archivos individuales ya respaldados. Sin embargo, una de las ventajas es la cantidad de espacio de almacenamiento que se requiere. Con tanto almacenamiento extra, las organizaciones deben estar conscientes del incremento en los costos y las necesidades de mantenimiento. Además, si hay un problema en el conjunto de la fuente de datos, como corrupción o borrado, la copia en espejo experimentará lo mismo. Como resultado, no es buena idea confiar en las copias de seguridad en espejo para todas sus necesidades de protección de datos, y así se aconseja tener otros tipos de respaldo para los datos. Ojo con este dato, tal vez quiera seguir la regla 1, 2, 3 del respaldo, que incluye 3 copias de datos en 2 medios distintos con una copia fuera de las instalaciones. Cada tipo de respaldo funciona de forma diferente. Una organización debe realizar una copia de seguridad completa al menos una vez. Después se puede realizar otro respaldo completo, incremental o diferencial. El primer backup parcial realizado, ya sea diferencial o incremental, guardará los mismos datos. En la tercera operación de respaldo, los datos copiados con una copia incremental se limitan a los cambios desde el último respaldo incremental. En cambio, el tercer backup con respaldo diferencial copiará todos los cambios desde el primer backup completo. Estrategias a definir según el caso. A partir de estos 3 tipos de backup principales se puede definir una estrategia propia para la protección de datos. Normalmente se utiliza uno de los enfoques siguientes. Esto ya depende del tamaño de la organización. Un backup completo diario. Un backup completo semanal más un backup diferencial diario. Un backup completo semanal más un backup incremental diario. En la elección de las estrategias de backup óptima hay que sopesar numerosas consideraciones. Normalmente cada alternativa y opción estratégica tiene sus ventajas e inconvenientes en términos de rendimiento, niveles de protección de los datos, cantidad total de datos conservados y costo. Hagan lo correcto para su organización. En las organizaciones que tienen volúmenes de datos reducidos, la ejecución de un respaldo diario completo depara un alto nivel de protección sin gran costo adicional de espacio de almacenamiento. Para las entidades más grandes o con más datos, la mejor opción es la copia de seguridad completa semanal, combinada con respaldos diarios, incrementales o diferenciales. La utilización de copias diferenciales brinda un mayor nivel de protección de datos con tiempos de restauración más cortos en la mayor parte de los casos, con un pequeño incremento del volumen de almacenamiento. Por ese motivo, la utilización de una estrategia de backups completos semanales junto con respaldos diarios diferenciales es una buena opción para numerosas empresas. Una vez aclarados estos conceptos, pues manos a la obra, vamos a la práctica. Evidencias a entregar. Full backup de la base de datos de la Secretaría de Gobierno. El aprendiz debe enviar el archivo resultante del backup y un video tutorial que sirva de insumo para otras personas en la forma como debe desarrollar este tipo de prácticas. Muy bien. Ahora vamos a nuestro gestor de base de datos. Muy bien. Una vez ubicados en nuestro SQL Server 2014 en este caso, vamos a trabajar en base a la base de datos SecGobierno, pero en estos momentos no está disponible, entonces vamos a restaurarla a partir de un archivo. SecGobierno, aquí está el script, lo ejecutamos. Nos dice que la consulta fue ejecutada correctamente. Actualizamos bases de datos y como vemos aquí nos aparece SecGobierno. Listo. Ahora vamos a hacer los backups. Tareas,
copia de seguridad, un backup completo. Vamos a agregar una ruta donde previamente creamos una carpeta que será el repositorio de nuestros backups de las bases de datos. El disco de backup gobierno. Vamos a darle un nombre a este backup. Gobierno.back. La extensión .back es indispensable para los archivos de bases de datos, para las copias de seguridad, no se puede prescindir de él. Aceptamos, verificamos que sí está el nombre del backup y la ruta donde se va a alojar. Listo. Nos dice que se creó completamente la base de datos. Aceptamos y vamos a verificar. En el disco de Secretaría de Gobierno, aquí lo tenemos, cgobierno.back. Muy bien. Ahora vamos a eliminar esta base de datos. Y procedemos a restaurarla a partir del backup completo que acabamos de hacer. Bases de datos, restaurar bases de datos. ¿Dónde quedó el backup? Vamos a buscar la ruta, agregar en el disco de backup gobierno. Aquí lo tenemos, lo señalamos, aceptar, aceptar y aceptar. Se creó la base de datos, aceptamos, actualizamos y vemos que nuevamente la tenemos disponible. Ahora está gobierno, vamos a hacerle una base de datos, un backup de base de datos diferencial. Entonces, tareas, copia de seguridad, seleccionamos el tipo de copia de seguridad diferencial, vamos a guardarlo en la ruta que tenemos especificada en el disco de backup de gobierno. Vamos a darle un nombre a este tipo de backup diferencial. Diferencial. Aceptar, aceptar, aceptar. Se creó correctamente la base de datos, el backup de la base de datos diferencial. Verifiquemos nuevamente en el disco de, aquí la tenemos. Listo, muy bien. Entonces recuerde lo que nos dice, que la base de datos, el backup de la base de datos diferencial va a almacenar los cambios que se efectúan después del último backup completo o de cualquier otro tipo. Entonces vamos a comprobar esto. Vamos a eliminar una tabla, puede ser esta, el gobierno. Vemos que eliminamos la tabla demandante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con este backup diferencial? A recuperar esa parte de la base de datos, o sea, la tabla demandante que fue borrada. Entonces, gobierno, tareas, restaurar base de datos y aquí la tenemos. Muy bien, se restauró correctamente. Ahora actualicemos y miremos las tablas. Aquí la tenemos nuevamente, demandante. Bueno, pero mirando un poco más allá, también hay otros métodos para hacer copias de seguridad, como por ejemplo en un plan de mantenimiento. Entonces vamos a hacerlo. Asistente para el plan de mantenimiento, siguiente, vamos a cambiar, vamos a ponerle un nombre a este backup, Carlos mantenimiento. Programado. Listo. Entonces
tiene la opción de hacerlo diario, semanal o mensual. Para este ejemplo vamos a hacerlo diario. La periodicidad. ¿A qué horas? Para que nos dé tiempo, a las 14:22. Vamos a ponerlo a las 14:25. Muy bien. A partir de esta hora, en esta misma fecha. Correcto. Siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Una copia de seguridad de la base de datos completa. Siguiente. Siguiente. Vamos a seleccionar cuál es la base a la cual le vamos a hacer el backup. Gobierno. Siguiente. El destino. Realizar copias de seguridad de las bases de datos en uno o varios archivos. Entonces vamos a agregar en el disco de la ruta que teníamos y le vamos a dar un nombre. Programación BD.back. No olvidemos eso, por favor. Aceptar, aceptar. Siguiente, siguiente y crear el plan de mantenimiento. Finalizar. Muy bien. Cerrar. Esperamos un minutico. Verifiquemos que sí se vaya a crear. A las 14:25 tiene que crearse automáticamente porque fue una programación, una base de datos programada en su backup. A ver, ¿para qué se utiliza esto? Demos por caso de que la persona responsable de la seguridad de las bases de datos de la red no va a poder estar X día o por alguna razón no puede estar presente. Entonces simplemente hacemos la programación para que lo haga automáticamente. Aquí lo vemos. Programación BD.back. Bueno, listo. Lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden, mi nombre es Carlos Julio Mesa Gutiérrez.